Saludos, es una gran bendición como durante esta semana hemos podido estudiar todos estos temas respecto a no temer, ¿verdad? El no afanarnos, el confiar en el Señor, el entregar a Él nuestras preocupaciones, el saber que tenemos una esperanza en el Señor Jesús, que no es que esperamos el fin del mundo, ¿verdad? Sino que esperamos al Señor Jesús y tenemos esa gran noticia, esa buena noticia de que Jesús ha resucitado y Él nos ha dado esperanza. A mí me tocó compartir una porción de Romanos capítulo 8 que hemos titulado Ten por cierto. Y la porción que a mí me tocó compartir es, Pablo describe cómo a pesar de las aflicciones presentes, una cosa es segura. Eso es lo que Pablo tiene por cierto, que no hay comparación con la gloria que experimentaremos, que será manifestada en el futuro, con las aflicciones que tenemos en el presente. Y eso nos da esperanza, nos mantiene pacientes y con ánimo y con consuelo. Yo quisiera que tomáramos un momento para orar y revisáramos Romanos 8 y que este ten por cierto de Pablo pudiera el día de hoy traerte consuelo, traernos esperanza y darnos esta certeza que tenemos en el Señor Jesús. Querido Señor, gracias por tu amor, gracias porque sin duda alguna tú nos has amado, Señor, nos has demostrado tu amor por medio de Jesús en la cruz y también, Señor, nos has dado esperanza para el futuro. Señor, trae ánimo, consuelo y también, Señor, el deseo de tener paciencia durante este tiempo de aflicción que estamos atravesando. Que podamos tener nuestros ojos puestos en Jesús solamente. Te lo rogamos, por favor. Amén. Bueno, Romanos capítulo 8. Déjame solo por un momento decirte qué es lo que Pablo ha estado hablando un poquito atrás, un poquito del contexto. Pablo en los pasajes anteriores ha escrito cómo los cristianos tenemos seguridad de que somos hijos de Dios, somos sus hijos y por lo tanto tenemos un nuevo estatus delante de Dios. Eso significa que Dios nos ha perdonado, nos ha recibido, nos ha adoptado en su familia, hemos sido justificados por medio de la fe, así que tenemos un nuevo estatus y también somos parte de la familia de Dios y eso significa que tenemos nuestro futuro. Nuestro futuro está en las manos de Dios. Tenemos esperanza y seguridad de que Dios está obrando en nuestras vidas en el presente, pero también lo hará en el futuro. De hecho, esta esperanza la expresa Pablo en el versículo 17 del capítulo 8. Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Una versión sencilla dice: así que como somos sus hijos, también somos herederos. Y de hecho somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza. Somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero entonces Pablo continúa, después de mostrar que somos hijos de Dios y tenemos un nuevo estatus y somos miembros de su familia, Pablo continúa y dice así: si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otra versión dice: pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Si somos hijos de Dios, tenemos con seguridad que experimentaremos la gloria futura. Pero también Pablo dice que con seguridad experimentaremos sufrimiento, aflicción en el presente. Pero esto es lo que es paradójico, que este sufrimiento presente lo que provoca en nosotros es más anticipación de la gloria futura. De hecho, de ahí proviene el pensamiento de Pablo al decir: tengo por cierto. Mira lo que dice el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. La mera idea de aflicción o sufrimiento
ya es una razón suficiente como para tener desesperanza, ¿no lo crees? Para tener angustia. Pero paradójicamente en la Biblia, y especialmente en este pasaje, las aflicciones presentes no apagan la esperanza, la impulsan, la alimentan. En lugar de suprimirla, lo que hacen es provocar que haya una mayor anticipación. ¿Cómo es esto posible? ¿Por qué? Pues esto es justo lo que Pablo va a explicar. ¿Por qué razón el tener aflicciones en el presente nos da mayor anticipación de la gloria futura? Entonces podríamos decir que en este tengo por cierto, estas aflicciones presentes, Pablo, a la luz de la gloria futura, nos muestra cómo la realidad del sufrimiento presente motiva mucho más esta esperanza. Ahora déjame decirte algo. La Biblia no hace omisión de la realidad del sufrimiento. De hecho, la Biblia, uno de sus temas que más toca digamos, de pasta a pasta, es la realidad de vivir en un mundo caído, la realidad del sufrimiento. Las historias de la Biblia narran personas que experimentaron dolor y sufrimiento como nosotros. Pero también los profetas anticipaban el día cuando no habría más sufrimiento, cuando Dios restauraría todas las cosas. De hecho, déjame leerte lo que un profeta, Isaías, dijo de esto. Presten atención, que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse las cosas pasadas, ni se traerán a la memoria. Alégrense más bien y regocíjense por siempre, por lo que estoy a punto de crear. Estoy por crear una Jerusalén feliz, un pueblo lleno de alegría. Me regocijaré por Jerusalén y me alegraré en mi pueblo. Y no volverán a oírse en ella voces ni de llanto, ni de gritos, ni de clamor. Y mira cómo termina este pasaje de Isaías 65. Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. ¿Cómo quisiéramos el día de hoy, en esta pandemia, en esta situación difícil de crisis, decir esto? Nunca más habrá en ella niños que vivan pocos días, ni ancianos que no completen sus años. Así que el profeta Isaías describe cómo un día Dios hará nuevas todas las cosas. Si te sonó familiar este pasaje, es porque es justo el pasaje que en Apocalipsis se cita, donde se dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva, y no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad, ni más maldición. Estas cosas pasaron. Jesús hará nuevas todas las cosas. Así que la Biblia afirma que esta realidad de una nueva creación ya se cumplió por medio de Jesús. Jesús, que ha vencido al pecado por medio de su muerte y resurrección. Ya comenzó una nueva creación. Entonces surge la pregunta: ¿por qué todavía en el presente experimentamos sufrimiento y dolor? ¿No se supone que Jesús venció estas cosas? Pues sí, pero la Biblia lo pone de esta manera. Jesús ha inaugurado la realidad de una nueva creación, pero un día esa nueva creación será consumada. La realidad de esa nueva creación llegará a su clímax. Así que digámoslo así, estamos viviendo en una tensión entre que Jesús murió y resucitó y ha vencido al pecado y a la muerte, y que un día esa completa realidad la podremos experimentar. Pero mientras tanto, estamos en este periodo intermedio en el que existe la realidad del dolor y del sufrimiento. Y eso es justo lo que Pablo está mencionando aquí. Todos hemos experimentado de alguna manera vivir en un mundo donde hay sufrimiento. Pero Pablo dice que para los creyentes el sufrimiento presente en esta etapa no se comparará como cuando se revele aquella gloria o se manifieste en nosotros. ¿Por qué razón entonces el sufrimiento es un motivo para la esperanza y no para la desesperanza? Bueno, Pablo dice dos cosas aquí. Número uno, porque sufrimos con Cristo. Pablo habla
de experimentar sufrimiento junto con Cristo, de participar de su sufrimiento. En la Biblia, un cristiano que sufre está de alguna manera participando del sufrimiento de Jesús y por lo tanto se convierte en un privilegio. Así como Jesús vino a este mundo y experimentó el dolor de vivir en este mundo y murió en la cruz para darnos salvación y luego ha resucitado y está en la gloria con el Padre, así los creyentes estamos viviendo en esta etapa de dolor y sufrimiento, pero no estamos solos, sino que Cristo está con nosotros. Tenemos la promesa no de una vida fácil, pero sí de su presencia y su compañía con nosotros. Pero la segunda razón por la que Pablo afirma que el sufrimiento es un motivo de esperanza, no solo es por el hecho que en el sufrimiento hay una intimidad especial con el Señor Jesús, que podemos conocerle más profundamente a través del dolor, sino que el dolor es temporal. Y eso es justo lo que refleja el verso 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Así que el sufrimiento es temporal. Un comentarista bíblico dijo: nuestro dolor en el presente será un recuerdo distante a la luz de la gloria que vendrá. Como Pablo lo dijo en otra carta, en 2 de Corintios, justo hablando del sufrimiento como algo temporal, a la luz de la gloria futura, Pablo escribió esto: es por esto que nunca nos damos por vencidos. Está hablando del sufrimiento. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que Pablo concluye: no miramos a las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Así que esta es la razón por la que el sufrimiento en la vida cristiana, el vivir en este mundo caído y el sufrir como cristiano puede motivarnos a la esperanza. Una, porque estamos sufriendo con Cristo. Y así como sufrimos con Cristo, también participaremos de su gloria. Pero también el sufrimiento es temporal, no es para siempre. Y por lo tanto, ¿qué nos recuerda entonces el sufrimiento? Que no es para siempre. Que esto que estamos sufriendo, que vivir en un mundo roto y caído, nos lleva a la anticipación de que no siempre será así, de que Dios hará un día nuevas todas las cosas. Así que, por ponerlo de alguna manera, esta gloria futura ya es nuestra, ya la estamos experimentando el día de hoy, pero la experimentaremos plenamente cuando Jesús venga y establezca su reino. Ahora, creo que una buena pregunta sería: ¿qué significa experimentar la gloria futura? ¿Qué es esta gloria futura? Pues más adelante, Pablo en este capítulo hablará de que esta gloria es que seremos transformados según la imagen de Jesús. Es decir, porque vivimos en un mundo caído y por causa de la rebelión y el pecado, no somos lo que deberíamos de ser. Pero un día lo seremos, porque hemos confiado en Cristo y Él vive en nosotros y por medio de su Espíritu nos ha dado libertad y perdón de pecados. Él nos está transformando y un día experimentaremos esa transformación completa y seremos por fin lo que deberíamos de ser. Le veremos cara a cara, como dice otro pasaje. Seremos transformados a imagen de Jesús. Ahora, Pablo dice que esa transformación que anhelamos y que esperamos no solo nos incluye a nosotros. En este pasaje Pablo dice que esta anticipación también la creación tiene parte. Mira lo que dice el verso número 19. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad,
sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El plan de Dios, la revelación de su gloria, no solo incluye el hecho de que los creyentes serán transformados a imagen de Jesús, sino que el cosmos mismo será restaurado. ¿Te acuerdas del pasaje de Isaías? Cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, de alguna manera, Pablo dice que la creación experimenta lo que los creyentes experimentamos. Así como nosotros no somos lo que deberíamos de ser, la creación no es lo que debería ser. Y Pablo personifica a la creación como anhelando ardientemente la gloria futura. Igual que nosotros, también anhelamos esta gloria futura. Ahora, Pablo personifica la creación de esta manera porque quiere dar a entender algo. El pecado y la rebelión de Génesis capítulo 3 tuvo un efecto cósmico. La creación misma está sujeta a maldición. Déjame leerte el verso 20 y 21 de este capítulo en una versión sencilla. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a maldición. Dice, sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios. Ahora, creo que esto es importante. Dios creó un mundo bueno, pero por causa del pecado y por causa de la rebelión humana, el mundo está sujeto a maldición. Hablando de la creación, las plantas, los animales, la creación misma, vivir en este mundo, como lo expresa Génesis, es un mundo de espinos y cardos. Así que el sufrimiento en el mundo no es resultado de espíritus malos que hay que apaciguar, ni tampoco es resultado de la simple causalidad y la naturaleza. Vivimos en un mundo donde hay enfermedad y dolor y sufrimiento, porque es un mundo caído por causa del pecado y la rebelión. Pero lo que este pasaje nos está diciendo es que no es la palabra final. Dios ha planeado la restauración de todas las cosas por medio de Jesús. No solo nos incluye a nosotros, la creación misma será restaurada. Qué bella imagen Pablo utiliza para expresar esta anticipación, esta realidad de vivir en el presente, en un mundo de sufrimiento, pero a la expectativa y la seguridad de una gloria futura que nos espera, la renovación de todas las cosas. Pablo lo expresa a través de esta imagen. La creación sufre dolores de parto junto con los creyentes. Es decir, aunque el momento del parto puede ser un momento doloroso, el final es feliz. Y eso es lo que está diciendo el texto. Dios hará nuevas todas las cosas. Por eso la creación gime y nosotros también gemimos. Dice, nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, es decir, que hemos recibido de forma anticipada la gloria futura. Cuando hemos creído en Jesús, Jesús viene a vivir en nosotros y comienza un proceso en el que por medio de la presencia del Espíritu somos transformados. De forma anticipada estamos experimentando lo que anticipamos sea en el futuro. Así que esperamos junto con la creación la revelación de esta gloria. Ahora, esta gloria que se revelará en el futuro, dice ahí en el verso número 23, dice, esperamos la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Es decir, déjame resumirlo en una sola palabra, la resurrección futura. En la Biblia, la salvación es resurrección, el que Dios hará nuevas todas las cosas. Ese es el futuro glorioso que nos espera. Y por esa razón, las aflicciones del presente, lejos de suprimir nuestra esperanza, son como punteros.
Cuando experimentamos dolor en el mundo, nos recuerda una cosa: esto no es para siempre. El mundo no es lo que debería de ser. No somos lo que deberíamos de ser. Pero porque Jesús murió y resucitó y ha vencido a la muerte y al pecado y un día volverá, Dios hará nuevas todas las cosas. Así que el sufrimiento presente es un recordatorio de que esto es temporal y de que estamos sufriendo con Cristo, pero también participaremos de esa gloriosa resurrección que nos espera en el futuro. Y por esa razón, ¿cómo debemos responder a esta gloria segura? Pues dice el verso 24: porque en esperanza fuimos salvados, pero la esperanza que se ve, pues no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. O como dice una versión sencilla, debemos esperar con paciencia y confianza. Cada vez que sentimos dolor o sufrimiento, o vemos malas noticias, o vemos el dolor en el mundo, todo esto nos conduce a una cosa: paciencia, porque no es para siempre. Porque sabemos que el final será esta esperanza gloriosa de cielos nuevos y tierra nueva, donde no habrá más llanto, ni más dolor, ni más enfermedad. Ese es nuestro futuro glorioso. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a vivir con paciencia el día de hoy? Pues justo de lo que Pablo continúa hablando en el resto del pasaje. Yo solo voy a terminar con el verso 26 y 27. ¿Cómo podemos tener paciencia? Tenemos la ayuda del Espíritu que intercede por nosotros. Y de esa manera podemos, en medio del sufrimiento presente, cultivar la paciencia a la luz de la gloria futura. Dice el verso 26: y de igual manera que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Es decir, con oraciones que no se escuchan, pero que el Espíritu hace desde el corazón. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que cuando sufrimos, muchas veces no sabemos, por nuestra condición humana, no sabemos cómo pedir lo que es mejor, lo que es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos cultivar la paciencia en un momento de sufrimiento, de incertidumbre? Tenemos la presencia misma de Dios habitando en nosotros, su Espíritu que nos ayuda, que Él sí sabe cómo pedir conforme a la voluntad de Dios y que por lo tanto se une a los gemidos de la creación y de los creyentes. Pero estos gemidos del Espíritu son diferentes, son indecibles, no se escuchan, pero Él pide conforme a la voluntad de Dios por nosotros. Qué bello saber que no estamos solos en el sufrimiento. La Biblia no nos promete una vida fácil, pero nos promete la misma presencia de Dios en nosotros, guiándonos, sosteniéndonos. El mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, por el cual tenemos vida y salvación, es el que habita en nosotros e intercede por nosotros. Esa es su labor, ese es su ministerio, interceder por los creyentes. Así que no sabemos cómo pedir, pero Dios, Espíritu, pide por nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios, para que podamos tener fortaleza en el sufrimiento que podamos tener en el presente, a la luz de esta promesa de que Dios hará nuevas todas las cosas y que eso ya comenzó y que un día llegará a la culminación. Pues esto es lo que a mí me ha tocado. Vamos a continuar con Romanos capítulo 8 y vamos a ver el resto de este capítulo, pero antes de ya meternos a este texto, yo quisiera decir que, bueno, todo lo que hemos estado escuchando durante toda esta semana ha sido de mucha bendición. No sé si sea válido decirlo, toda esta semana hemos estado sentados, mi esposa, mis hijas, pues frente a una pantalla, frente a la televisión, pero
en realidad no nos sentimos que estamos sentados escuchando una televisión o frente a una televisión, sino frente a Dios, hablando a nuestros corazones y trayendo mucho consuelo. No sé si sea válido decirlo, pero ha sido una gran semana. Y digo, no sé si sea válido decirlo porque pues estamos quizás en casa, quizás preocupados, quizás incluso sin poder ver a algunos familiares, o no estamos en una situación normal de cada semana, pero aún así todo lo que Dios ha estado hablando en nuestro corazón y estas noches que hemos tenido han sido de gran bendición. Así que podríamos decir que hemos tenido una gran semana. No sé si estás de acuerdo conmigo. Y mucho de lo que podemos decir ha sido una gran semana es por lo que sabemos. Mira lo que dice en Romanos capítulo 8, justo después de lo que terminó observando Alex. Dice en Romanos 8:28: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Qué increíble. Esta porción de Romanos 8 comienza con un sabemos. Y digo que es interesante lo que dice, porque se une junto con lo que estuvo leyendo Alex. Tenemos por cierto. En el versículo 18 de Romanos 8 lo dice así: pues tenemos por cierto, sabemos esto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables, y hemos visto que tenemos que vivir a la luz de esta esperanza que Dios nos ha dado. Pero acá en el versículo 28 dice: pero también sabemos que todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que aman a Dios. Estamos en Romanos 8 y estamos después de haber Pablo visto todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Él es el que nos ha justificado, cómo Él es el que nos ha santificado. Estamos llegando al punto en donde aquellos que aman a Dios, Pablo dice, sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. No dice algunas cosas, no dice la mayoría de las cosas ayudan a bien, no, dice todas las cosas. Y sí, claro, en los versículos anteriores hemos visto esta aflicción que vivimos en el tiempo presente. Y sin duda hace referencia a todas esas cosas, y un poco más adelante veremos incluso una lista de todas las cosas. Pero debo de hacer énfasis una vez más: no son algunas cosas, no son la mayoría de las cosas, son todas las cosas. Y eso incluye todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Incluso este extraño virus, ¿no? Todas las cosas ayudan a bien. Y quisiera también decir esto: todas las cosas ayudan a bien. No dice todas las cosas arruinan nuestras vidas, no dice destruyen o nos afectan, al contrario, dice ayudan. Todas las cosas ayudan a bien. Y creo que, acabamos de ver esto de la aflicción, y más adelante veremos tribulación, angustia, persecución, hambre y diferentes, y esta lista de todas estas cosas. Y sé que en nuestra mente de repente dice todas las cosas, pero ¿por qué lo permite? ¿Por qué permite todas las cosas? ¿Por qué permite estas cosas? ¿Por qué permite esto que está sucediendo justo
en nuestro tiempo. Entonces, no sé si te has dado cuenta, pero no hay ningún precedente en la historia de lo que está sucediendo en este momento y de lo que está provocando este pequeño virus. ¿Por qué lo permite? Tendríamos que ir un poco más atrás. Pablo ya nos dijo por qué permite Dios las dificultades y las pruebas, las tribulaciones. En Romanos capítulo 5, verso 3 dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo, aquí hay otro sabemos. O sea, sabemos que todas las cosas ayudan a bien, pero ya antes Pablo había dicho, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Por qué lo permite? Porque Él quiere afianzar nuestra esperanza, porque Él quiere hacernos crecer, porque Él quiere que seamos pacientes. Y creo que es una de las cosas que han sido más complicadas en este tiempo, ser pacientes. Y sabes que no ha terminado. No es esta semana, no estamos concluyendo esta semana porque entonces el día de mañana nos vamos a ver en la iglesia, no nos vamos a ver mañana en la iglesia, todavía falta tiempo y Dios quiere usar estas cosas y que te des cuenta que todas las cosas ayudan a que tengas paciencia, a que puedas crecer espiritualmente, a afianzar esta esperanza de la que estaba hablando Alex hace unos momentos. Dices, bueno, eso yo no lo sabía, pero Pablo dice, sabemos. Y yo sé que si tú eres un hijo de Dios y amas al Señor, incluso a lo mejor no habías leído estos pasajes, pero hay algo dentro de ti que te dice, sí, yo sabía esto, sí, yo sé esto. Sabemos estas cosas. Mira, Santiago también utiliza alrededor de la prueba la misma palabra sabemos. En Santiago capítulo 1, en el versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo. Y aquí está otra vez esta palabra, porque sabemos esto, sabemos que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Verso 4 de Santiago 1 dice, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Santiago nos dice, sabemos que la prueba de nuestra fe produce paciencia y esa paciencia, cuando termina su obra, seremos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Dios quiere hacernos crecer y permite todas las cosas porque tiene un plan. Porque tiene un plan. Checa esto. ¿Qué tan seguro estamos de que ayudan a bien todas las cosas? No se le estará saliendo de control a Dios el mundo y estén sucediendo estas cosas y Dios no lo tenía planeado de esta manera. No, porque Él tiene un plan. Y mira lo que dicen los siguientes 2 versículos. Checa el plan perfecto de Dios. En Romanos 8, versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Dios tiene un plan perfecto. Y en estos 2 versículos podemos ver descrito ese plan. Y su plan es tan perfecto que ya fue llevado a cabo. O sea, para Dios, que no vive en nuestro plano de tiempo y espacio, porque Dios es eterno y sus planes son eternos y su redención es eterna y su amor es eterno. Es por eso que nos cuesta tanto trabajo entender que las cosas estén pasando como están pasando y que algo nos dicen dentro de nuestro corazón. Sabemos que ayudan a bien, pero luchamos con esa idea y decimos, pero ¿cómo? Porque Dios no vive en nuestro plano de espacio y tiempo. Él es eterno y cuando Él, siendo eterno, ve su plan, Él ve su plan completo, no a medias, no en tiempos, no en épocas, sino completo.
Y es tan completo que Él dice: a los que antes conoció. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. A estos predestinó. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. En Efesios 2, Pablo nos dice claramente que Él, en Efesios 1, versículo 4, nos dice: Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces imagínate, en el plano de Dios, esto sucedió, pero para nosotros esto es hace mucho tiempo. Pero dice: a los que predestinó, dice, a estos llamó. Y a los que llamó, a estos justificó. Y a los que justificó, a estos glorificó. Y me encanta el observar la Biblia y darme cuenta que esto está escrito en el pasado, no está escrito en el futuro. No está diciendo: Dios a los que conoció, a estos predestinó, y a los que predestinó, a estos está llamando, y a los que llamó los está justificando, y a los que justificó los glorificará. Sino para Dios todo esto está hecho, completo, perfecto. Un plan perfecto. ¿Cómo no darnos cuenta que todas las cosas ayudan a bien y saber estas cosas? Porque Dios no se le sale nada de control. Nada de control. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué seguridad tan hermosa tenemos aquellos que amamos a Dios y que Dios ha hecho estas cosas en nuestra vida? ¿Qué seguridad para los que hemos sido escogidos, llamados? Déjame decir una cosa. Creo que en este tiempo Dios está llamando a personas. Y quizás te está llamando a ti, que nos estás viendo a través de este video. Hace unos días una persona me escribió y me dijo que estaba pasando por un momento muy difícil hace unos días, en la noche. Dice que estaba empezando a llenarse de angustia, de mucho temor, y estaba en su celular y estaba haciendo lo que muchos de nosotros estamos haciendo, pasando historias y pasando publicaciones de diferentes personas, y mientras más lees, más te angustia, porque uno dice una cosa, otro dice cosas más exageradas, y dices y me escribió, dice: estaba así dándole vueltas y deslizando hacia arriba cada una de las historias, y de repente dice: me apareció que estaban transmitiendo en vivo ustedes. Dice: se metió a escuchar. Y a lo mejor tú estás aquí escuchando quizás de esa misma manera. Déjame decirte una cosa: el Señor te ha escogido y te está llamando porque quiere justificarte y glorificarte. Quiere que recibas su amor y puedas saber estas cosas que aquellos que hemos creído sabemos y que tenemos por ciertas y seguras. Y si te está llamando, no cierres la puerta, porque si te llama, Él está a un paso de justificarte y de glorificarte. Pero tienes que abrir si Él te está llamando. Y es en ocasiones como la que estamos viviendo, en estas situaciones, en que escuchamos más claramente cuando Él nos llama. Y si estás escuchando claramente que Él te llama, abre. Cree en el Señor Jesús. Cree que Jesús murió por ti, resucitó y está dispuesto a darte una vida nueva y una vida eterna. Porque, ¿sabes? Aquellos que amamos al Señor y aquellos que hemos experimentado estas cosas, tenemos una seguridad enorme. ¿Qué seguridad? Checa qué seguridad tenemos. En el verso 31 de Romanos 8 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué seguridad nos da el saber que Dios es por nosotros? Hace unos momentos nos decía Alex: el Espíritu Santo es por nosotros porque intercede por nosotros. Y en unos versículos más adelante nos va a decir que Jesús intercede por nosotros. Y aquí es Dios estando por nosotros. Necesitamos ir hacia atrás al Antiguo Testamento para ver sus obras de antaño que Dios ha hecho por nosotros y darnos cuenta que Él sigue haciendo las cosas igual. Hay un hombre llamado David que escribió estas palabras. Salmo 27: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré?
Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí. No temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? Esa es una seguridad que tenemos aquellos que amamos al Señor y que sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Dios es por nosotros. David dice, incluso un ejército contra mí y se levante en guerra contra mí, dice, no voy a temer, yo estaré confiado. Así necesitamos estar confiados nosotros porque Dios es por nosotros. ¿Qué más? Dice en el verso 32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El Padre entregó a su Hijo. Y al decir que lo entregó, me está hablando de cómo Él murió por nosotros. Y murió por nosotros cuando éramos pecadores. Romanos 5:8 nos dijo Pablo, nos dice, de esta manera se mostró el amor de Dios. Dice en el verso 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sabes? Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores. ¿Tú crees que nos dejará ahora que somos sus hijos? Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que murió por nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? ¿Qué contraste de este? Porque me está diciendo, todas las cosas ayudan a bien. Y hace unos momentos dijimos, ahorita vamos a ver una lista de todas las cosas que incluyen estas cosas que ayudan a bien. Pero en contraste dice, Él nos dará todas las cosas. En contraste a todas estas aflicciones y tribulaciones, Él nos da todas las cosas. Hace unos días escuchábamos a Genaro decirnos de Semilla Pachuca, no te afanes, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. No te afanes por el día de mañana, no te afanes. Él nos dará todas las cosas. ¿Tú crees que si cuando éramos pecadores Él murió por nosotros, tú crees que nos dejará ahora que somos sus hijos? ¿Qué seguridad tenemos? Dios es por nosotros, Jesús murió por nosotros. No solamente esto, Dios nos justificó. Mira lo que dice en el verso 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios nos justificó. ¿Quién podría acusarnos? Y estos son términos de una corte donde estamos siendo juzgados. Y Pablo nos dice, si Él ya te justificó, o sea, si Él ya declaró justicia en tu vida, entonces ¿cómo podría alguien acusarte? Nadie podría acusarte. Porque Él pagó. Mira lo que dice en el versículo 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vuelvo a repetir esto, qué seguridad para los que hemos sido justificados y glorificados. Dios es por nosotros, Jesús murió por nosotros, Dios nos justifica y Jesús intercede por nosotros. Él es el que murió, Él es el que resucitó, Él es el que está a la diestra del Padre. Y utilizando otro término igual de juicio, o sea, ¿quién nos acusará? Él nos justificó. ¿Quién nos condenará? Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, no hay condenación para ti. No hay quien te pueda acusar. No hay nadie que pueda contra ti. Porque es Dios el que intercede por nosotros. Dios es por nosotros, el Espíritu intercede por nosotros, Jesús intercede por nosotros. En primera de Juan, incluso, y quisiera decir esto antes de continuar, incluso si estás en este tiempo tan difícil y has dudado del Señor, incluso si estás en este tiempo tan difícil y has pecado, escúchame bien, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Incluso si has pecado, puedes venir delante de Él hoy
porque Él es por ti, porque Él murió por ti, porque Él es el que te escogió y Él es el que te justificó. Puedes venir a Él y confesar tus pecados y Él perdonará tus pecados y te limpiará de toda maldad. Ahí mismo en 1 de Juan capítulo 2, en el versículo 1 dice: estas cosas os escribo para que no peques. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús separa entre el Padre y nosotros, aun si nosotros hemos fallado delante de Él. Tenemos una gran seguridad. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Mira lo que continúa diciendo en el verso 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En esta última parte de este capítulo de Romanos 8, Pablo comienza a hacer preguntas y la pregunta la hace en el versículo 34. Bueno, ha estado haciendo preguntas desde antes y él ha estado dándonos certeza y seguridad con todas estas cosas que hemos dicho. ¿Quién contra nosotros? ¿Quién acusará? ¿Quién condenará? Y ahora hace esta pregunta: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y es que tenemos esta hermosa seguridad, aquellos que hemos recibido el amor de Cristo, de que nada puede separarnos del amor de Cristo. De hecho, la palabra separar aquí se utiliza en otras porciones del Nuevo Testamento y se utiliza en una muy interesante donde Jesús habla acerca del matrimonio. De hecho, se utiliza ahí, se utiliza acá. Jesús dice: ya no son dos, hablando del matrimonio, hombre y mujer, ya no son dos, ahora son uno. Y dice: y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y acá se utiliza esto: ¿quién nos separará del amor de Cristo? La verdad es que el amor de Cristo ha llegado a nuestras vidas. Ninguno de los que hemos creído en el Señor, que incluso hemos sido justificados y glorificados, amamos a Dios primero. No, Él nos amó a nosotros primero. Él es el que nos juntó con Él mismo. ¿Cómo podríamos ser separados de su amor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y antes de responder Pablo la pregunta: ¿quién nos puede separar del amor de Cristo?, él hace una lista para que estemos seguros de que incluimos todas estas cosas que, por cierto, dijimos, sabemos que nos ayudan a bien. Todas estas cosas: tribulación. Tribulación me habla de aflicción, de algo que nos aflige. ¿Tribulación nos puede separar del amor de Cristo? Angustia. La palabra angustia es interesante porque en el original habla de estrechez, como estar en un lugar estrecho y apretado, ¿no? Y dices: así siento que mi casa se está haciendo cada vez más pequeñita y más estrecha. Angustia, estrechez, estar en un lugar estrecho. Persecución. Y quisiera decir algo acerca de esta de persecución, porque Jesús mismo habló de esto. ¿Podría separarnos el amor de Cristo? Jesús mismo habló de persecución. Mira lo que dice en Juan capítulo 16. Justo antes de ser arrestado, el Señor Jesús le dijo a sus discípulos cosas que les afligieron. De hecho, vimos en Juan capítulo 14 cómo Jesús dice: no se turbe tu corazón, ni tenga miedo. Porque Jesús había dicho: yo a donde voy, ustedes no me pueden seguir. Pero imagínate si eso lo dijo algunas frases antes y les dijo: no se preocupen, yo voy a preparar un lugar. ¿Tú recuerdas esa enseñanza? El pastor Sergio nos estuvo hablando acerca de esto. No se turbe tu corazón, no tengas miedo. Crees en mí, crees en Dios, cree también en mí, dice Jesús. Bueno, imagínate que después de decir esto, de repente les dice a sus discípulos estas palabras. Juan 16 verso 2 dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora
que cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Dices, ¿qué? Esto no me ayuda a mi ánimo. Jesús habló de esto. Jesús habló de cómo sus discípulos, habría personas que los iban a perseguir, incluso llegar a matarlos, y que esas personas pensarían que están rindiendo un servicio a Dios. En Juan 15, un poco más atrás, en el versículo 18, dice así Jesús: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho: el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. O sea, Jesús de repente está diciendo: lo que han visto que me han hecho a mí y lo que verán que me harán a mí, a ustedes también lo harán. O sea, el mundo me aborrece y también el mundo te va a aborrecer. También a vosotros os perseguirán. En el verso 26, checa lo que dice ahí mismo en Juan 15, en el verso 26. Pero cuando venga el Consolador, Jesús dice: habrá persecución, pero enviaré al Consolador, y esto es el Espíritu Santo, el cual intercede por nosotros, como vimos con Alex. Dice: pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, dice, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Darán testimonio. ¿Y qué quiero resaltar en esto? Quiero decir esto: Pablo está escribiendo esta lista. Nada te puede separar del amor de Cristo, ni siquiera esta lista. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien, incluso la persecución, porque te hace crecer, te hace conocerle más, te hace afirmar esa esperanza que Dios te ha dado. Pero también quiero decir esto: los tiempos de persecución, dice Warren Grisby, los tiempos de persecución siempre han sido tiempos de proclamación y testimonio. Entonces, todas las cosas ayudan a bien, no solamente para nosotros que hemos amado, que hemos recibido el amor de Cristo y amamos a Dios, nos ayudan a crecer y madurar, sino que estos tiempos de dificultad, de persecución, el Espíritu nos empuja a anunciar, a proclamar, a predicar. Creo que una de las cosas que más está sucediendo dentro de las iglesias, y lo veo con otros amigos pastores de otras iglesias, es que hay un deseo de testificar del amor de Cristo en este tiempo. Porque son tiempos de aflicción, de angustia, los que nos hacen crecer, pero los que nos hacen salir de las cuatro paredes y predicar el Evangelio. Y aquí estamos. Y oramos por un avivamiento, que el Espíritu Santo venga. Pero déjame decir una cosa: el Espíritu Santo ya vino. El Espíritu Santo está en la iglesia. En Juan 16, verso 7 dice, en Juan capítulo 16, versículo 7 dice: yo os digo la verdad, os conviene que me vaya, dice Jesús, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. ¿A quiénes? A la iglesia, a los discípulos. El Espíritu Santo viene a la iglesia. Y dice: y cuando Él venga en la iglesia, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nuestro testimonio a través del Espíritu que viene a nosotros convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Cuando Pablo estaba escribiendo estas cosas, todo esto era una realidad. Había tribulación, había angustia, había persecución. Sigamos, había hambre. Dice: el hambre te separará del amor de Cristo. Hambre me habla básicamente de eso, de falta de alimento. Desnudez, esto es falta de vestido. Peligro o espada. Espada me habla de guerras. Créeme, para la iglesia, para ti, mi hermano, mi hermana, para la iglesia no es la primera vez que hay situaciones como estas. A través de los siglos y de la historia de la iglesia ha habido momentos
de crisis, de dificultad, momentos difíciles. Entonces, me llevé de mi oficina un libro que compré hace tiempo que no había abierto. Es la historia de un predicador, un pastor que se llama Martyn Lloyd-Jones, y siempre he leído sermones de él desde hace algunos años porque me gusta mucho cómo él enseñaba, Martyn Lloyd-Jones. Pero este libro que compré es el libro de su historia, o sea, su biografía. Y habla desde el principio de cómo fue llamado por el Señor, cómo se convirtió, cómo fue llamado por el Señor. Pero lo más interesante es que en el segundo tomo, porque son 2 tomos, son libros así gordos, grandes, en el segundo tomo, el primer capítulo se llama Guerra, porque él vivió justo en el momento en que comenzó la guerra, la Segunda Guerra Mundial en Londres, imagínate. Dice que el día en el que él fue puesto dentro de la iglesia como copastor, digámoslo así, asumió esta función dentro de la iglesia en Londres, un día antes comenzó la guerra, y los primeros domingos en que él estuvo sirviendo, había momentos en que se escuchaba la alarma de aviones que venían sobrevolando sobre Londres, con la amenaza de soltar bombas sobre Londres, imagínate. Entonces pienso que la iglesia ha vivido momentos así, y estamos quizás viviendo un momento así, pero es a través de la iglesia que el Espíritu va a convencer a otros de pecado, de juicio, de justicia, y los va a llevar a lo que tú y yo hemos experimentado, el amor de Cristo, y los va a llevar a tener esta certeza, ten por cierto, y tener esta esperanza y tener esta seguridad. Dios es por nosotros, Él nos justificó, y tener esta esperanza y esta seguridad, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pablo dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada. Dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es interesante, dice, como está escrito. Lo que está haciendo Pablo es citar un texto en el Antiguo Testamento. Algo como lo que hicimos hace unos momentos, citamos Salmo 27 para llenarnos de fe, y en Salmo 44 aparece este versículo. Pero es interesante porque lo utiliza de una manera, déjame decirlo así, un poco distinto. Porque en el Salmo 44 dice esto en un momento muy difícil del pueblo de Israel. Somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero, pero inmediatamente después el salmista dice, Señor, despierta. ¿Por qué nos has dejado? Al final del Salmo dice, levántate, redímenos. Pero Pablo solo se queda con este versículo, porque Pablo no necesita decirle a Dios, despierta, levántate, redímenos. ¿Por qué? Mira lo que dice el verso 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por aquel que nos amó. Porque el salmista estaba pidiendo algo que no había sucedido, pero nosotros tenemos algo que ya sucedió. A través de lo que Él ha hecho por nosotros, nos ha hecho más que vencedores. No en nuestras fuerzas, sino por medio de aquel que nos amó. Entonces Él dice, antes, en todas estas cosas, somos. La tercera vez que aparece somos. En el verso 36 dice, somos muertos. En el verso 36 dice, somos contados como ovejas de matadero. En el verso 37 dice, somos más que vencedores. Sí, somos muertos, sí, somos contados, sí, hay momentos muy difíciles, pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Me encanta que dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores. Antes. Entonces, créeme que esta verdad no es distinta hoy que lo que era el año pasado o hace 5 años atrás. Esta verdad no es más verdad hoy, es la misma verdad hoy que antes, que hace 5 años o que dentro de 20 años.
Porque dice, antes en todas estas cosas, antes de que llegara tribulación, angustia, persecución, hambre, antes de que llegara el coronavirus, éramos más que vencedores. Ahora que llegó, somos más que vencedores. Esa es la realidad. Somos más que vencedores. Previo a todo lo que pudiera suceder, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso Pablo concluye de esta manera: por lo cual estoy seguro. ¿Recuerdas la primera frase del mensaje de hoy? Tengo por cierto, tenemos seguro esto. Tenemos seguros esta esperanza a la cual Dios nos ha llamado, y que esta aflicción no tiene comparación con la gloria que se ha de manifestar cuando el Señor venga por nosotros. Pero también tenemos por cierto, sabemos que todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Porque tenemos esta seguridad tan hermosa de que Dios es por nosotros, de que Jesús murió por nosotros, de que Él nos ha justificado, todas estas cosas. Por eso estamos seguros también de esto. Déjame decirlo así, tenemos por cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta porción en el verso 35 comenzó con la pregunta, aquí está la respuesta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Nada en el universo entero. Nada que podamos ver, nada que no podamos ver, nada visible, nada invisible nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Pablo comenzó con la pregunta y aquí responde, nada nos podrá separar. Me encanta que empieza a describir la muerte, la vida. Ángeles, principados, potestades, seres celestiales. Ni el presente, ni lo porvenir, ni lo que estamos viviendo el día de hoy nos separa de su amor, ni lo que pueda pasar en la próxima semana, o en un mes, o en 2 meses. Nada nos separa. Ni lo alto, ni lo profundo. Dice, ni ninguna otra cosa creada. Como si Pablo dijera, nada en el universo entero nos puede separar del amor de Dios. Deja terminar con esto, recordando una cosa. Dijimos al principio, sabemos estas cosas, que los que aman al Señor. Y si sabemos estas cosas es porque Él ha llegado a nuestra vida. Si sabemos que nada nos puede separar del amor del Señor es porque Él nos ha amado primero y le hemos recibido. Él nos ha llamado, nos justificó y nos glorificó. Por eso sabemos que nada puede separarnos de su amor. Porque llegó a nuestra vida aquel que es el buen pastor. En Isaías 53 dice, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y este es un tema de la Biblia. Dios como nuestro pastor y nosotros como ovejas de su prado. En el Salmo 100 nos dice que Él nos creó a nosotros. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Él es el que nos creó. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Él quiere ser nuestro pastor. Y si Él es nuestro pastor, checa sus palabras. En Juan capítulo 10 nos dijo Jesús en los primeros versículos de este capítulo, que Él es el buen pastor y que Él da su vida por las ovejas. Que Él mismo puso su vida para volverla a tomar. Por eso Él está seguro que Él conoce a las ovejas y dice, y mis ovejas me conocen. Pero llega el punto de decir en Juan capítulo 10 verso 27 estas palabras: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Me encanta esto y la certeza que me da y la seguridad que me da es maravilloso. Y espero que el día de hoy Él te dé esa certeza. Y si no la tienes, el día de hoy dejes que Jesús sea tu pastor. Dice Él, mis ovejas oyen mi voz.
Decía al principio, creo que ha sido una gran semana porque hemos escuchado su voz. Eres su oveja, oye su voz. No solamente oye su voz, dice, las ovejas oyen la voz del Señor, del pastor, y me siguen. Y aquí estamos, por algo estamos aquí. Por algo estamos sentados frente a la televisión y escuchando este mensaje. Porque Él es nuestro pastor y queremos seguirle. Él es el pastor que nos lleva a delicados pastos, nos hace reposar en aguas de reposo, nos da ese descanso. Él es el buen pastor. Dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Dice, yo las conozco. Las conoce por nombre. ¿Sabías eso? Él te conoce. Él sabe lo que estás pasando, lo que estamos viviendo. No es ajeno a todo lo que está sucediendo. Él es Dios. Recuerda, Él está en un plano eterno, no está en nuestro tiempo y espacio. Él lo ve todo terminado. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y dice, y yo les doy vida eterna. Por eso la muerte no puede separarnos de Él, porque Él nos da vida eterna. Dice, y no perecerán jamás, no muerte. ¿Recuerdas lo que vimos hace unos momentos con Alex? No muerte. Dice, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús las tiene en su mano y nadie las puede arrebatar de su mano. Pero como si Jesús dijera, bueno, ¿quieres tener más certeza? Bueno, mi Padre me las dio y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. De mi mano nadie las puede arrebatar, de la mano de mi Padre nadie las puede arrebatar. ¿Qué seguridad tenemos? ¿Qué certeza tenemos? Tenemos por cierto esto: nada nos puede separar del amor de Cristo. Oramos. Señor Jesús, gracias por este tiempo, porque podemos en tu nombre orar y estar seguros en ti, de que nos escuchas, de que nos conoces. Señor, hemos escuchado tu voz y queremos seguirte. ¿Hacia dónde, Señor? Hacia esta certeza que tú nos das, que un día vendrás por nosotros y has afirmado esa esperanza que tenemos en ti, Señor. Gracias, Señor. Te queremos seguir al saber que todas las cosas ayudan a bien. Todas. No hay una sola que no ayude a bien. Aquellos que te aman, aquellos que han sido llamados para tu propósito. Señor, sabemos que tú estás formando la imagen de tu Hijo en nosotros y estás usando este tiempo para llevarlo a cabo, Señor. Por eso el día de hoy, Señor, te rogamos, Señor, trae paz a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, pueda encontrar tierra fértil, buena tierra, que esa semilla pueda dar fruto. De tal manera, Señor, que el Espíritu que ha venido a nosotros, los que hemos creído en ti, Señor, nos impulse a testificar de ti, Señor, y la gente a nuestro alrededor sea convencida de pecado, de juicio y de justicia. Señor, te ruego, Señor, que tú traigas esa paz a nuestro corazón que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz, Señor, que nos lleva a tener esta certeza: nada nos puede arrebatar de tu mano, Señor. Tú eres nuestro buen pastor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor. Yo no quiero perder la oportunidad, si nos estás viendo por televisión, quizás por YouTube o por el mensaje grabado. Si Él no es tu pastor, ¿sabes cuánto te ama? Jesús compara el reino de Dios con un pastor que, teniendo 100 ovejas, se le pierde una, dice, deja las 99 y va por esa que se perdió. Y no va detrás de ella para regañarla, para darle una lección, sino dice que se goza cuando la encuentra, la pone en sus hombros y la lleva a casa. Si tú no tienes a Jesús como tu pastor,
Te invito a que el día de hoy tú le des ese lugar en tu vida. Jesús murió por ti, resucitó e intercede por ti y está intercediendo por ti ahí donde tú estás, usando este mensaje, el mensaje del Evangelio, de tal manera que tú puedas conocer quién es Él, puedas escuchar su voz y puedas seguirle. Y quizás me preguntes, ¿qué tengo que hacer? Lo que tienes que hacer es creer en Jesús, arrepentirte de tus pecados. Solo dile ahí donde tú estás: Señor, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Ya no quiero creer en ninguna otra cosa. Quiero creer que tú eres el Hijo de Dios, que has muerto por mis pecados, que fuiste sepultado y resucitaste el tercer día. Dile esas palabras. Dile: Señor, sé mi pastor. Sé mi pastor. Y deja que Él tome tu vida en sus manos y tú tengas la certeza de que nadie te va a sacar de la mano de Jesús. Señor, te pido por aquellos que el día de hoy te están haciendo a ti su buen pastor, el buen pastor, el pastor de sus vidas. Señor, haz tu obra en ellos, Señor. Haz que, Señor, tu vida llegue a sus vidas, que tu espíritu les llene y tengan el día de hoy lo que tú has prometido darles: vida eterna, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres nuestro Señor y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.